Bienvenidos a la unidad 4, Neumología de Pediatría. En esta unidad vamos a poder revisar todas aquellas enfermedades como son las infecciones de vías respiratorias altas y bajas. A continuación vamos a ver a pantalla completa las infecciones de vías respiratorias altas y bajas. Iniciamos con lo que es la otitis media aguda. Como definición tenemos que se produce a nivel de una inflamación local asociada a la presencia de líquido en el oído medio y que muchas veces está acompañado con otorrea. Al igual que la aparición repentina de los síntomas como otalgia, fiebre, irritabilidad, anorexia y vómito. Esta se estima que se padece al menos una vez en niños de los primeros 2 años de vida. Estas enfermedades se presentan con mayor frecuencia debido a algunos factores como colonizaciones bacterianas en la nasofaringe, cuando acuden a la guardería principalmente, y en infecciones virales de vías respiratorias, exposiciones al humo de tabaco y funciones inadecuadas con la longitud menor, en comparación con la trompa de falopio de un adulto. La otitis puede ser aguda cuando dura menos a 3 semanas, crónica cuando dura más de 3 semanas y que persiste cuando tiene síntomas que duran más de 6 días de haber iniciado un tratamiento. También se puede clasificar como recurrente cuando tiene 3 a más episodios en menos de 6 meses. Como principal agente de la otitis media vamos a tener lo que es el Streptococcus pneumoniae en orden de frecuencia, el Haemophilus influenzae no tipificable, la Moraxella catarrhalis y el Streptococcus pyogenes. Dentro del cuadro clínico vamos a evidenciar una característica que es rápida aparición de signos y síntomas como la otalgia, que no se puede ni tocar ni traccionar el oído. Se presenta con irritabilidad, otorrea y fiebre, que aunque muchas veces se presentan a consulta, el 90% de estos niños por fiebre, otalgia, entre otros síntomas no específicos. El diagnóstico como tal se va a poder evidenciar a nivel clínico. Cuando se hace una otoscopía vamos a poder ver los signos característicos como el exudado en el oído medio y la inflamación como tal. Esto nos va a evidenciar como un abombamiento de la membrana timpánica, como vemos en la imagen. La membrana timpánica va a estar abombada, va a tener una coloración más rojiza, va a haber una disminución de la movilidad a nivel hidroaéreo y también va a estar muchas veces acompañados con niveles de otorrea. En estos casos se acompaña con un eritema de la membrana y tiene mucha irritabilidad o dolor al hacer el estudio. Y con una buena otoscopía neumática se puede evidenciar si es que habría alguna otra alteración. Dentro de las otras enfermedades de infecciones de las vías respiratorias muy frecuentes vamos a tener la sinusitis. Esta va a ser una inflamación de los senos paranasales, como vemos en imágenes. En esta mitad tenemos todo lo que son los senos paranasales normales. En esta otra mitad vamos a poder evidenciar signos de inflamación, líquido a nivel de los senos paranasales frontales y nasales. Esto va a afectar principalmente a los senos etmoidales y maxilares que ya están neumatizados desde el nacimiento. Es muy frecuente a nivel esfenoidal desde el 5.º año y en último a partir del seno frontal a los 7 años. Estos van a estar recubiertos por un epitelio que va a ser muy predisponente a tener este tipo de infecciones y el moco es drenado por los cilios, Recordemos un poco de fisiopatología. Estos van a tener como un drenado hacia el nivel del meato medio de los senos frontales, maxilares y etmoidales, Los microorganismos más frecuentes de una sinusitis aguda bacteriana son el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae no tipificable, la Moraxella catarrhalis, y en casos de la sinusitis crónica vamos a hablar del agente causal como la Pseudomonas aeruginosa
y el Staphylococcus aureus, que son los más frecuentes. Como clínica vamos a poder hablar de una descarga nasal purulenta y también retrofaringia, congestión nasal, opresión o dolor a la opresión facial. Dentro del diagnóstico, principalmente el diagnóstico va a ser clínico, y si se sospecha de una sinusitis aguda bacteriana en todo niño con infección de las vías aéreas superiores que no mejora después del 10º día o que empeora en los primeros 5 a 7 días de haber iniciado un cuadro. Los exámenes complementarios que nos ayudan van a ser los estudios de imagen que se recomiendan cuando no hay una respuesta de manejo con el antibiótico. Se debe hacer más frecuente por una infección, en el caso de una extensión a nivel de la infección de la órbita, como una celulitis o un absceso, y en los casos de solicitar una tomografía para aquellos que ya tienen las radiografías paranasales ciertos signos o síntomas de especificidad para poder hallar algún otro dato más concreto. El tratamiento para esta sinusitis se va a dar en primera línea la amoxicilina de 90 miligramos kilogramo día o la amoxicilina clavulánica de 90 a 6.5 miligramos kilogramo día. En los casos que sean alérgicos se va a poder utilizar la cefuroxima en pacientes que son alérgicos a las penicilinas o el trimethoprim y sulfametoxazol. En casos con enfermedades más graves se debe recomendar utilizar la amoxicilina más clavulánicos, cefalosporinas o macrólidos. Hablando de otra de las infecciones de la vía respiratoria, tenemos todo lo que es la faringitis aguda. Esta tiene como definición una infección en la faringe y o amígdalas que nos va a dar como causa principal o es la causa más frecuente en los casos de pediatría en consulta por consulta externa, ¿no? Los virus que van a causar principalmente la faringitis van a ser el coronavirus y el adenovirus. Otros virus menos frecuentes son la influencia, parainfluenza y virus de Epstein-Barr. Como cuadro clínico de la faringitis vamos a poder evidenciar todo lo que es el aumento hiperemia de la parte de la faringe, también hipertrofia de la faringe acompañada de un dato característico como es el exudado purulento amigdalino y adenomegalias cervicales anteriores, que por lo general estas van a ser bastante dolorosas. Puede acompañarse de lo que van a ser petequias a nivel del paladar blando y la faringe posterior, que es otro dato específico, como vemos en imágenes, que es bien característico de una infección bacteriana, y que muchas veces la úvula, como vemos en imágenes, está eritematosa, está edematosa y muchas veces también con placas blanquecinas. El diagnóstico también es clínico, se manifiesta con una como característica en pacientes que tienen dolor al poder deglutir y en personas o niños que son mayores de 3 años se les recomienda hacer una prueba rápida o un cultivo de exudado faríngeo para poder ver el Streptococcus beta-hemolítico del grupo A. El cultivo es un patrón estándar de oro para ver si tenemos cuando tenemos la sospecha alta de tener este tipo de agente, y si la respuesta a la prueba es negativa se recomienda simplemente hacer un manejo sintomático. El tratamiento para este cuadro va a ser característico como una infección viral. No se recomienda el uso, en el caso de que sea una infección viral, no se recomienda el uso de antibióticos. Y en el caso de que tengamos como agente causal algún Streptococcus del beta-hemolítico, vamos a utilizar los antibióticos de primera línea como penicilina G benzatínica o procainamida de 600.000 unidades en niños menores de 27 kilos y 1.200.000
unidades en niños con pesos mayores a 27 kilogramos. En el caso de que la amoxicilina y la penicilina tienen una misma eficacia, pero también tienden a tener mayor tolerancia, es por eso que se utilizan como de primera línea. Existe evidencia de que hay otro esquema con amoxicilina de 50 miligramos a kilogramos por 6 días que también va a dar una efectividad a esta enfermedad. En pacientes que tengan casos de alergia a la penicilina se recomienda la eritromicina 40 miligramos kilogramos día o la clindamicina 20 miligramos kilogramos día. La mononucleosis infecciosa, que es la que tenemos como cuarta infección de vías respiratorias, es una infección causada por el virus de Epstein-Barr, causa también fiebre, faringoamigdalitis, vemos en las imágenes, linfadenopatías, fatiga, malestar general. En algunos casos hepatomegalia, esplenomegalia y el rush cutáneo. Su transmisión es por contacto directo generalmente por la saliva, que es también conocida como la enfermedad del beso. Esta puede transmitirse ya sea por el seno materno y también por contacto directo de la saliva. Este va a infectar principalmente a las células epiteliales de la orofaringe y del tejido linfoide local. Como cuadro clínico, los niños que tengan una primoinfección del virus Epstein-Barr, en algunos casos puedes tener como subclínica y en otros casos como periodos febriles comunes, ¿no? El periodo de incubación va a ser de 30 a 50 días. Y vamos a tener una característica del 50% de los adolescentes con una forma súbita de astenia, fatiga o dinofagia. Y en algunos casos, como en un promedio del 50%, se van a presentar la esplenomegalia y acompañado de dolor abdominal. En muy poco porcentaje, más o menos del 3 al 15%, hablamos de lo que es el exantema maculopapular, como vemos en la imagen, que puede recibir tratamiento también con amoxicilina durante esta infección. El diagnóstico se va a hacer clínico mediante el cuadro clínico asociado a linfocitos atípicos en la biometría hemática. Plaquetas en los exámenes podemos ver que están muy bajas y puede ser diagnosticado por serología con los anticuerpos específicos para esta enfermedad. Anticuerpos del virus Epstein-Barr como inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. El tratamiento va a ser sintomático con antiinflamatorios, se reduce la actividad física y el contacto por lo menos unas 3 semanas y en el caso de que el paciente tenga esplenomegalia hasta que ésta desaparezca para evitar el riesgo de ruptura hepática. Otra enfermedad de las vías respiratorias es muy frecuente como la laringotraqueitis. Esta está causada o también es llamada croup, que es una infección viral que se produce a nivel de la laringe, como vemos en la imagen. Se va a estrechar a nivel de la laringe y va a producir una inflamación, el tejido infraglótico y la tráquea. Estas tienen por lo general una obstrucción variable dependiendo del tipo de porcentaje de la compresión. Es más frecuente en niños de 6 meses hasta los 5 años, tiene una incidencia el promedio de 18 a 24 meses. El virus principal o causante de esta laringotraqueitis es el virus de la parainfluencia tipo 1, 2 y 3, con un porcentaje del 66% del club viral, seguidos de un virus de influencia tipo A, que son en los casos más graves, y el tipo B o virus sincitial respiratorio también son causantes de esta enfermedad. La infección viral se va a iniciar en la nasofaringe y va a producir el edema de la tráquea y la región subglótica. Va a haber una disminución del calibre de la laringe, lo que va a ocasionar un flujo turbulento con estridor y retracciones. Como cuadro clínico vamos a tener síntomas
que suelen ser graduales, que inicia con un cuadro gripal, va a tener acompañado por cuadros de congestión, rinorrea, lagrimeo, que por lo general va a progresar entre las 2 y 48 horas. Además se acompaña muchas veces de lo que es la fiebre, la tos perruna, la disfonía, el estridor inspiratorio, que es muy característico de esta enfermedad. Esto puede presentarse persistir los síntomas entre el tercer y séptimo día, y se puede presentar el caso del estridor inspiratorio de una manera súbita por las noches, que está asociado con las infecciones de vías aéreas superiores, que se lo conoce como el croup espasmódico. Estos síntomas duran algunas horas y desaparecen de forma súbita, y se asocia a la atopía y cuadros que suelen ser recurrentes. El diagnóstico también va a ser clínico, nos va a orientar más cuando hay estridor inspiratorio. Los síntomas de obstrucción significativa van a ser el estridor cuando está en reposo, las retracciones intercostales, la hipoventilación, hipoxia y cianosis. Otro patrón que nos va a ayudar en la parte de diagnóstico va a ser una radiografía de tórax, que muchas veces se realiza para poder determinar si habría algún estrechamiento en la región subglótica, con una imagen en punta de lápiz. El diagnóstico diferencial de la laringotraqueitis va a ser la epiglotitis aguda, que puede confundirse muchas veces. También la aspiración de un cuerpo extraño o una reacción alérgica, abscesos retrofaringios o periamigdalinos. El tratamiento va a ser mantener al paciente en un ambiente tranquilo, no provocar que el paciente se agite, evitar cualquier tipo de estrés para el paciente. Se maneja inicialmente con el oxígeno con un nebulizador frío, y se pide o se solicita que se haga una administración intramuscular de dexametasona a una dosis de 0.6 miligramos kilogramo peso, máximo hasta 10 miligramos. Esto para ayudar un poco con la obstrucción. En caso de que la obstrucción sea significativa, en el nebulizador se tiene que utilizar adrenalina, y también en algunos casos con soluciones para poder utilizar también de esta manera. Las nebulizaciones se pueden repetir cada 20 minutos, y se tiene que vigilar por lo menos al paciente para ver cómo hace el efecto, ya que muchas veces no hay estridor en reposo y se va perdiendo con las nebulizaciones. Hay que colocar de una manera adecuada los nebulizadores, controlar la oximetría de pulso, evaluar el nivel de conciencia y la tolerancia a la vía oral. Otra de las enfermedades muy características de las infecciones de las vías respiratorias es la epiglotitis. Como vemos en imágenes a pantalla completa, vamos a poder evidenciar o definir esta enfermedad como una inflamación epiglótica de origen infeccioso, principalmente por los virus Haemophilus influenzae de tipo B, y en algunos casos Streptococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus beta hemolítico. Como clínica vamos a tener de manera característica la dificultad respiratoria, el estridor, taquipnea y ansiedad que se presentan en estos pacientes con una instauración súbita, acompañados con fiebre elevada, aparición de séptica, babeo, disfagia y voz apagada. El diagnóstico clínico ya por sí nos da un cuadro como tal de diagnóstico, y tenemos que evidenciar, solicitar una radiografía lateral de cuello para poder ver el tamaño de la epiglotis, ¿no? Que es como vemos en la imagen, a este nivel, marcado con rojo, para poder ver si es que habría una alteración o el signo del pulgar, que se lo conoce también. Una vez diagnosticado por la clínica, vamos a realizar el tratamiento. Si se sospecha que una epiglotitis
debe mantener al paciente en una posición cómoda, evitar que se agite lo menos posible y darle también la parte de la terapia dependiendo la dificultad respiratoria que éste vaya a tener, ¿no? Si es una inflamación bastante severa, vamos a pensar en intubarlo de inmediato con una cánula 1 a 2. Vamos a ver que iniciar siempre el antibiótico de manera empírica con cefalosporinas de tercera generación. Hablando de otra de las infecciones de las vías respiratorias, vamos a pasar a lo que es la bronquitis y bronquiolitis, que esta es una infección de la vía aérea inferior que se va a presentar principalmente a nivel de los bronquiolos de manera característica, como son las sibilancias y obstrucciones del flujo aéreo en niños menores de 2 años. Este va a estar causado por el virus sincitial respiratorio en un 50-80% de los casos. El rinovirus, parainfluenzae, metapneumovirus, influencia adenovirus van a ser otros típicos agentes de esta bronquiolitis. El virus sincitial respiratorio puede ser transmitido por secreciones respiratorias y se inicia la replicación a nivel de la nasofaringe. Esto también va a producir lo que es necrosis del epitelio bronquial, destrucción de estos como tal, y se va a traducir en un edema que produce una tos excesiva de moco y una producción excesiva de moco y broncoespasmo. Como vemos en la imagen, a nivel de los bronquios se produce mayor nivel de secreción, que esto va a llegar a obstruir y es por eso que se produce el broncoespasmo. Como cuadro clínico vamos a tener que estas vías aéreas superiores se pueden presentar como rinorrea, congestión nasal, fiebre y paulatinamente va a progresar a lo que es la tos con sibilancias, taquipnea y dependiendo del grado de obstrucción vamos a tener la dificultad respiratoria alterada. La exploración física vamos a ver el tiraje intercostal y subcostal, un tórax hiperinsuflado, vamos a auscultar sibilancias expiratorias e inspiratorias prolongadas. Incluso en algunos casos se puede escuchar lo que son los estertores finos. El diagnóstico como tal se debe sospechar previo a un niño sano que presenta por primera vez un evento de sibilancias por un cuadro de infección de vías respiratorias altas. Se solicita una placa de radiografía de tórax para poder ver casos más graves y descartar complicaciones generales como una sobredistensión pulmonar y en algunos casos atelectasia. Lo más común o lo más frecuente es que se puedan presentar atelectasias a nivel del lóbulo apical derecho. Las pruebas virales nos van a ayudar a determinar la causa, el agente causal y más que todo para determinar con fines epidemiológicos. El tratamiento de la bronquiolitis va a tener un curso limitado, va a ser alrededor de unos 12 días. El tratamiento se enfoca más en la parte de síntomas y medidas de soporte, como es la oxigenación adecuada, permitiendo una oxigenación mayor al 90%. Las secreciones tienen que ser manejadas también y asegurar una vía permeable y la hidratación del paciente. ¿Se puede manejar de manera ambulatoria? Sí, pero cuando el paciente tiene una frecuencia respiratoria normal, no requiere de oxígeno, tolere la vía oral y no tenga dificultad respiratoria. ¿Cuáles son los indicadores de gravedad que vamos a tener en cuenta o cuáles son los criterios para una hospitalización? Cuando ésta va a tener una apariencia tóxica, cuando va a saturar menos de 90%, en niños menores de 3 meses, cuando presenta una dificultad respiratoria moderada a grave y cuando la frecuencia respiratoria está mayor a 60 por minutos y en el caso de tener una radiografía vamos a tener presencias de atelectasias. Esos son criterios para una internación. El manejo farmacológico va a estar dado principalmente en la hospitalización con adrenalina nebulizada, 3 ml en una dilución de 1 en 1 millón, para diluir 3 ml en solución salina
y en un espacio de 20 minutos. Evaluando siempre el estado del paciente, repetir cada 4 a 6 horas, dependiendo de la dificultad respiratoria, y en el caso de que vaya desapareciendo, vamos a utilizar la dexametasona a una dosis de 1 miligramo kilogramo peso, o en casos como dosis únicas, o en casos en dosis de 24 horas de 0.6 miligramos kilogramo peso día. Se puede utilizar también los broncodilatadores beta 2 antagonistas, que se puede recomendar como tal, como nebulizaciones con salbutamol a una dosis máxima de 5 miligramos, diluidas en soluciones salinas. Y también se puede dar el tratamiento antiviral con ribavirin que es un tratamiento excepcional para pacientes que tengan inmunocompresión o que sean cardiópatas con compromiso hemodinámico. Y por último, vamos a presentar la parte de lo que es la neumonía, que esta va a ser una infección a nivel del parénquima pulmonar. Se va a definir como infiltrados en las radiografías, como vemos en imágenes, ya sea posterior, anterior y lateral, que se van a determinar como, definirlas como signos acompañados radiológicamente y clínicamente como taquipnea, restricciones y cianosis, y que se va a dar la dificultad respiratoria, ¿no? Estas van a tener una incidencia en los meses de invierno en niños menores de 5 años. Es bastante frecuente en aquellas personas en aquellos niños que tienen falta de lactancia materna, que tienen bajo nivel socioeconómico, desnutrición y enfermedades cardíacas o pulmonares de base. Estas neumonías por lo general van a ser causadas por un agente patógeno de infecciones de las vías aéreas, que van a tener como una causa de reacción inflamatoria, que se van a acumular los leucocitos y van a ocupar también con fibrina toda la parte del espacio alveolar. Cuando el origen es viral, la afección y la obstrucción principalmente es causada por daño y descamación epitelial. En los niños de 2 meses a 5 años, los virus que son causantes de esta enfermedad son el virus sincitial respiratorio, al igual que tenemos acá, el metaneumovirus, rinovirus, influencia y adenovirus. En menor probabilidad o más comunes vamos a tener lo que es el Streptococcus pneumoniae de la parte dentro de los más comunes, seguidos de lo que es el Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Y a partir de los 5 años vamos a hablar principalmente de lo que es el Mycoplasma pneumoniae y la Chlamydia pneumoniae. Estos van a ser considerados también dentro de la parte como agente causal, el Streptococcus pneumoniae, que va a seguir siendo uno de los más frecuentes dentro de este rango de edades. El cuadro clínico se va a presentar también con una aparición de fiebre, tos, taquipnea. La taquipnea va a ser el signo más determinante, ya que nos va a dar una correlación de hallazgos patológicos con una radiografía de tórax. El aumento del trabajo respiratorio, los datos de la dificultad respiratoria y la disminución de la saturación también nos va a hacer sospechar de una neumonía. A la exploración física vamos a escuchar los ruidos respiratorios disminuidos, muchas veces estertores crepitantes y roncos al inicio de la enfermedad, y estos van a ir evolucionando a nivel de integrar un síndrome de consolidación. En muchos casos las complicaciones van a ser como derrame pleural o un empiema, dependiendo el agente etiológico. En ocasiones estos se van a acompañar de lo que es el dolor abdominal y también en otros casos como una neumonía basal. El diagnóstico clínico nos va a dar como tal el principal cuadro, dependiendo del grado de la edad del paciente, el cuadro clínico y los hallazgos que vamos a encontrar en una biometría hemática y en una placa de tórax. Por lo general
vamos a hacer un diagnóstico etiológico dependiendo el grado de edad y vamos a hacer el tratamiento en base al manejo de la neumonía inicial, valorado inicial de las vías respiratorias, la respiración y la circulación. Los criterios para hospitalización de pacientes menores pacientes que cursan con una neumonía van a ser en pacientes menores de 3 meses con cuadros de hipoxia, con una saturación menor a 92%, que presenten dificultad respiratoria moderada a severa, que ya tengan signos de deshidratación, que tengan rechazo a la vía oral, que tenga una apariencia tóxica y la presencia de enfermedades concomitantes en casos de pacientes con cardiopatías o inmunodeficiencias. Los niños con alta sospecha de neumonía viral son factores de riesgo y de criterio de hospitalización y se tiene que hacer un seguimiento y manejar con antibióticos y posteriormente ya de forma ambulatoria. El resto de los casos se va a manejar con un esquema antimicrobiano dependiendo la edad y la forma empírica de la que hablamos de cada situación de cada paciente. Acá tenemos una tabla comparativa de todo lo que es comúnmente confundido y no aclarado, lo que es el resfrío y la gripe, que también va a poder ayudarles a un diagnóstico como tal, con las características principales de cómo es el inicio, cómo se presenta la fiebre, cómo hay el cuadro de mialgia, cefalea, rinitis, tos, debilidad y fatiga y algunos otros síntomas que son característicos ya sea del resfrío o de la gripe, el periodo de duración y qué complicaciones puede presentarse. Esto más que todo para que lo tengan como un dato adicional a lo que están estudiando. Vamos a entrar un poco a lo que es el asma. Esta es una enfermedad crónica respiratoria más común en la infancia. La clasificación como tal o la definición es un proceso inflamatorio crónico de las vías aéreas que van a participar diversas células y mediadores químicos que se van a acompañar de una hiperreactibilidad. Perdón, otra vez voy a hacer eso. Desde definición. Como definición del asma tenemos que es un proceso inflamatorio crónico de vías aéreas que van a participar células de diversos tipos acompañados de mediadores citoquímicos y que van a estar acompañados de hiperreactividad de vías aéreas. Va a estar provocado de forma recurrente, acompañado de tos, sibilancias, disnea y un aumento del trabajo o esfuerzo respiratorio. En esta parte vamos a tener lo que es la sintomatología. Más que todo se va a presentar en la noche y en algunos casos en la madrugada, que por lo general va a estar asociado dependiendo del nivel de obstrucción que tenga. Este va a ser variable dependiendo el flujo aéreo que este va a tener y que este tiene otra característica que es muy reversible. En la clínica principalmente hablamos de lo que es la tos, disnea, sibilancias expiratorias intermitentes, taquipnea, opresión torácica. Se exacerba con algunos factores como que son los alergenos, el ejercicio, el llanto o la risa cuando están en intensidades, ¿no? A nivel físico, en la exploración física, vamos a poder ver una fase de expiración prolongada, auscultar sibilancias y en algunos casos hipoventilación, dependiendo del grado de obstrucción. Otra característica clínica es la crisis asmática o asma agudo. Esto puede presentarse con somnolencia, cianosis, va a tener dificultad para hablar, va a poder manifestar algunas frases, pero estas van a estar entrecortadas. Se acompaña de lo que es la taquicardia, distensión torácica, el uso de los músculos accesorios, el tiraje intercostal y el aleteo nasal. Para hacer
un diagnóstico, tenemos que evaluar lo que es la historia clínica, hacer un examen físico, y las pruebas de función pulmonar, como tenemos en imágenes, nos van a ayudar a confirmar este cuadro de asma, ¿no? Tenemos en este recuadro inferior, en niños mayores de 5 años se puede realizar la espirometría, y muchas veces vamos a tener como resultado el patrón obstructivo, que este quiere decir que va a tener un volumen de expiración forzado en el primer segundo, ¿no? Que es la FEP1, menor a 80%. Si este no responde al uso de broncodilatadores, normalmente la FEP1 debería incrementarse al menos unos el 12% de la FEB inicial. Tenemos en imágenes, para que se les quede bien grabado, toda la parte del flujo aéreo en una vía aérea normal que está abierta, permeable a nivel de los bronquiolos, y en una vía una vía aérea estrecha, como tenemos acá, vemos que toda esta parte roja está como la fase de inflamación, y ya también tenemos otro alternante de la respiración que nos va a producir la dificultad respiratoria, como es la mucosidad. ¿Cuál es el tratamiento para el asma? Existen dos tipos de tratamiento: el de rescate, que es el tratamiento agudo, y el otro, que es el de mantenimiento. Una vez que se ha hecho la espirometría y ya tenemos el diagnóstico establecido, vamos a poder hacer el tratamiento de mantenimiento. Mientras que cuando tenemos el periodo de rescate, para hacer un tratamiento agudo, vamos a utilizar los esteroides inhalados. Esto es un pilar fundamental, es una piedra angular para el tratamiento de mantenimiento, porque nos va a reducir significativamente los síntomas, la frecuencia respiratoria, y también a nivel de pronóstico, como frecuencia y gravedad de las exacerbaciones, ¿no? Estos son los que se utilizan en la etapa de rescate. Además, otro tratamiento inicial, tenemos que educar al paciente y a la familia, ¿no?, de cómo se hace el uso adecuado de los esteroides inhalados, y de que tengan ellos también un control ambiental para disminuir la exposición de alérgenos o irritantes. El tratamiento de rescate nos va a ayudar a utilizar más que todo en aquellos casos que está sintomático, cuando tiene exacerbaciones o que los síntomas son agudos, ¿no? Estos van a utilizarse principalmente con una acción antagonista de acción corta, el salbutamol, y un anticolinérgico inhalado, como es el bromuro de ipatropio. El uso frecuente de los medicamentos de rescate nos indica que el periodo o la etapa de tratamiento de mantenimiento no está siendo bien controlado, por lo que tenemos que volver a iniciar un tratamiento de mantenimiento, ¿no? Y de subir un poco más a un tratamiento más escalonado. Tenemos en imágenes la forma adecuada de la que se tiene que realizar el uso de los inhaladores, con la nariz permeable, abriendo la boca, colocando a nivel vertical lo que es el inhalador, y hacer paralelamente a nivel pulmonar, ¿no? Bueno. Vemos en imágenes, en este cuadro, cuando tenemos el bronquio normal, el músculo por lo general está relajado, la pared también está normal, y la cantidad de moco es normal, una proporción adecuada. Y en este otro cuadro tenemos una comparación. Cuando el músculo ya se va apretando un poco más, la pared se encuentra más inflamada, y también tiene presencia de exceso de moco. Entonces, esas son imágenes características que nos van a hacer recordar esta patología como tal. Bueno, con esta parte terminamos todo lo que es enfermedades
de la vía respiratoria, neumología de pediatría. Gracias.